Hola, muy buenas. En este video tutorial lo que vamos a hacer es seleccionar una serie de elementos a través de un filtro realizado en la tabla de atributos de una capa vectorial para generarnos una nueva con los elementos deseados. Este tipo de acción de seleccionar elementos de una tabla de atributos con un filtro es tiene una bastante utilidad en los SIG. Entonces vamos a aprender cómo se hace. Ahora mismo lo que estáis viendo ya he precargado en un nuevo proyecto. eh, lo que estáis viendo es una capa del servicio WMTS del IGN de cartográfico, y luego también he instalado o le he insertado unas capas vectoriales que definen las comunidades autónomas y las provincias, por lo menos para tener una base visual de saber por dónde estamos. Bien, lo que os voy a enseñar es cómo descargarnos el mapa forestal español. A partir de él es lo que vamos a hacer, de seleccionar unos elementos a través de un filtro y luego generarnos una nueva capa. El mapa forestal español es una capa que nosotros vamos a usar mucho y por tanto os voy a enseñar dónde descargarla. Cuando hacéis una búsqueda, nosotros nos vamos a encontrar, si hacéis una búsqueda en Google, os vais a encontrar dos sitios diferentes donde podéis descargar esta información. Os indico una particularidad de estos dos sitios. Por ejemplo, si al buscar el mapa forestal español os lleva al Ministerio de Transición Ecológica y veis algo similar a esto, vosotros os vais a poder descargar la información del mapa forestal español por provincia. Como veis, en un principio, bueno, yo he pinchado en Castilla y León, podéis pinchar en cualquier comunidad autónoma, y dentro de cada comunidad autónoma pues os salen diferenciada por provincia, ¿vale? Y es un archivo zip. Al descargaros esto, pues os estáis descargando la información mapa forestal español provincial, ¿vale? Muy importante, si lo hacéis de esa forma, y en todo caso os tenéis que descargar este diccionario de datos. ¿Por qué? Porque este documento, que en realidad es una tabla Excel, nos va a indicar a qué se refiere los campos que contiene esas capas vectoriales, qué significa cada uno de ellos. Esto es muy importante porque va a estar codificado el archivo. Es decir, yo ya me lo he descargado, uno de ellos, y me he descargado el de León. Como veis, este es el de León, ¿vale? Es provincial. Me lo he descargado de esa forma y me he descargado solamente un archivo, el archivo zip, que luego lo he descomprimido lo he descomprimido y he visto los archivos que hay dentro. Lógicamente he cargado la capa vectorial. Os lo enseño. Cuando yo he ido a por la capa, en este caso está en esta dirección, vemos los archivos que contiene la carpeta. Lógicamente nosotros cuando vayamos a insertar la capa, el shape, señalamos solamente el de la extensión SHP y le decimos abrir, ¿vale? Al abrir, pues se nos inserta la capa esta. Bien, esta capa, vemos la tabla de atributos asociada a la capa. Como veis, tiene una codificación numérica que nosotros tendríamos que saber, por ejemplo, ¿a qué se refiere este valor? Por ejemplo, ¿qué significa ese 21? ¿Qué significa este 273? ¿Qué significa esto? Entonces, eso nos lo indica la tabla asociada de atributos, esta, que es el diccionario de datos. Eso nosotros la descargamos, nosotros vamos a ver esta información. Esta no, que me lo he descargado por comunidad autónoma. Bien, esta es la tabla asociada a la provincia de León. Si nosotros la abrimos, veríamos lo que contienen, o sea, la explicación de cada uno de los campos. Bien, esta es la tabla Excel asociada a esos datos, a esa capa vectorial de León. Bueno, en realidad este fichero es común para todas las provincias, lógicamente. Bueno, si quisiéramos saber, por ejemplo, lo que significaba SSP1, nos dirigimos a la tabla Excel, donde pone SP arbóreas. Entonces, este código se corresponde con una especie,
que nos lo indican tanto el nombre científico como el nombre común. ¿Veis? Bien, pues entonces si queremos saber, por ejemplo, el que he dicho antes, yo qué sé, por ejemplo, ese 273 que tengo aquí señalado, pues entonces me voy a la tabla Excel y me voy al 273 y veo que se corresponde con la Bétula alba en concreto, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, esta forma de consultar esa tabla de datos, esa tabla de atributos, pues es necesaria esta otra para saber lo que corresponde una u otra, ¿vale? Bien, eso en el caso que nos descarguemos de esta forma, desde el Miteco y por provincia. Esa es la información asociada. Bien, pero si habéis llegado a otra información a través del mapa, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al pinchar en cualquiera de las comunidades autónomas, en este caso es de máxima actualidad, ¿vale? Y con este es el que vamos a trabajar. Y voy a decir las razones posteriormente. Si nosotros pinchamos en Castilla y León, pues aquí directamente nos vamos a descargar en este enlace toda la comunidad autónoma. O sea, todos los datos del mapa forestal español de la comunidad autónoma. Ya no va por provincias. Estos datos también van asociados a una tabla de diccionario de datos, por tanto también nos la tenemos que descargar. Esto es muy importante. Bien, yo ya me la he descargado y sería esta información. Esta que tenemos aquí. Voy a desquiquear la de León. Esta sería, como veis, la de toda la comunidad autónoma. ¿Veis? Lógicamente es un archivo muy pesado, por eso tarda un poquito en cargar. Y luego la tabla asociada a la tabla, o sea, la tabla de atributos asociada a esta capa vectorial, pues va a contener un montón de elementos, como vais a ver ahora cuando se abra. Tarda un poquito, a no ser que la tenga ya abierta. No, se está abriendo ahora mismo. ¿Vale? Y ya esta es la tabla, ¿vale? Como veis, aquí sigue apareciendo algún dato, pero ya hay más texto. Esta capa o esta tabla de atributos han incorporado en algunos campos, pues lo que en un principio en la otra capa pues aparecía la especie 1, por ejemplo, sería esta columna, pues aquí ya nos dice en texto qué especie es. Entonces, por eso os recomiendo utilizar esta, porque ya nos facilita un montón la información, la consulta, mejor dicho, ¿vale? Entonces, como vemos, ya podemos ir a buscar especies concretas. Entonces, vamos a trabajar con esta capa, la de máxima actualidad. Bien, me he dado cuenta que actualmente esta de máxima actualidad está tanto en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como en el Ministerio de Transición Ecológica. Pero el de la Transición Ecológica, al pinchar en cada una de las comunidades autónomas, no hace nada, como veis. Vuelve otra vez al inicio. Eso es que todavía, como el mapa forestal español, o sea, dentro de la política forestal española, está dentro del Ministerio de Transición Ecológica actualmente y antes estaba en el Ministerio de Agricultura, pues todavía debe ser que no han incorporado todos los datos en el dominio de web del Ministerio de Transición Ecológica. Y por eso hay un error. Entonces, si os metéis desde el Mítico, pues no vais a poder descargarlo, como veis, no hace nada. Pero si estáis en el Ministerio de Mapa, o sea, el Ministerio de Agricultura, pues sí, ahora sí. Yo si pincho, por ejemplo, aquí en Aragón, pues me voy a Aragón y pincharía aquí para descargarme el SEIP, ¿vale? Como veis, también está asociada esta información a un servicio WMS. También os podéis cargar el servicio WMS, pero ya sabéis que los servicios WMS pues simplemente es una consulta visual, no lo que vamos a hacer nosotros en esta práctica. Bien, teniendo ya cargada, en este caso el de Castilla y León, pues vamos a hacer lo siguiente. Teniendo la tabla de atributos, imaginaos que nosotros queremos sacar una nueva capa, por ejemplo, de encinar. Y de concreto encinar, pues podemos hacerlo por provincia o todo Castilla y León. Vamos a sacar el encinar existente, por ejemplo, en León. ¿Cómo podríamos sacar eso? Bien, la información de encinar nos la vamos a encontrar aquí, en formación arbolada, ¿vale? En formación arbolada vamos a poder buscar encinar. Ahora, lógicamente, no lo vamos a buscar
tal cual así de vista, sino que vamos a generar un filtro. Para eso vamos a darle aquí a seleccionar, ¿vale? En formación tenemos que, estos son los campos de la tabla de atributos, tenemos que buscar cuál era el campo que contenía esa información. Si no recuerdo mal, pues era este, información AR-D. Pues entonces ponemos encinar, aquí. Y ya como veis, encuentra el campo, o sea, el elemento que nosotros que contiene esa tabla de atributos. Por tanto, pinchamos en él y ya no nos confundimos en la forma de escribirlo, ¿vale? Y luego a su vez hemos dicho que sea de león, ¿no? Pues entonces tenemos que poner aquí en el campo correspondiente que contiene el elemento león. Si veis, nosotros ahora cuando escribamos, pues nos saldrá efectivamente león. Pues pinchamos. Fijaros que no tiene tilde. Aquí el campo este, o sea, el elemento de león no lo han puesto con tilde en este caso. Vale, pues entonces ya tenemos que en mi filtro voy a seleccionar aquellos elementos que sean de león y a su vez que sean de encinares con quercúsiles, lógicamente. Pues entonces digo aquí seleccionar objetos, ¿vale? Me ha seleccionado 829, se ve aquí arriba. Entonces vemos así un poquito por encima elementos ya seleccionados en amarillo. Los elementos seleccionados lógicamente están cumpliendo con la condición, con las dos condiciones, con la de León, que sea de la provincia de León, y a su vez sean encinares. Por tanto, lo que tenemos ahora seleccionado en la capa y a su vez en la tabla de atributos, pues son las cosas que hemos obtenido para hacer el filtrado. O sea, le hemos dicho que sea de león y que sea de encinar. Vale, pues si nosotros consultamos la tabla de atributos, aquí abajo a la derecha se pincha para ver la tabla de atributos, y si ponemos elementos seleccionados en la parte de arriba, pues nos va a colocar todos los seleccionados arriba, y lo veremos con este color de fondo azul. Pues estos son todos los elementos, como veis, todos son de león, y a su vez también son en la columna esta de for ar-d, pues es encinar. Entonces ya podemos asegurarnos que todos esos elementos son lo correspondiente a lo que denomina el mapa forestal español como formación arbolada encinares, dentro de la provincia de León. Vale, si nosotros quisiéramos generar una nueva capa con esos elementos seleccionados, pues haría de la siguiente forma. Nos ponemos encima de la capa que contiene esos elementos seleccionados, filtrados. Le damos botón derecho, le decimos exportar y le decimos guardar objetos seleccionados como, ¿vale? Esto es importante. Seleccionamos y guardamos en el directorio que nosotros queramos, pues el sitio donde queramos guardar esta capa. Vale, le hemos indicado ya dónde queremos guardarla, en este caso le he denominado el encinar león, y luego el sistema de referencia que nosotros queremos guardar esa capa. Esto es también lógicamente muy importante. Pues yo lo voy a guardar en 25830, por ejemplo. ¿Vale? La codificación UTF-8, ya veremos esto de codificación qué importancia puede tener, pero lo dejamos por defecto, la que venga. Bien, y estos son los campos que nosotros vamos a exportar junto con la capa. No hacemos nada, ya están todos seleccionados porque yo quiero exportarlo tal cual, como si fuese en origen. Le doy a aceptar. Fijaos, yo sin hacer nada, aquí siempre me va a añadir la nueva capa a exportar a mi proyecto. En este caso, pues lógicamente quiero que se me incluya dentro de mi proyecto. Y luego esto de guardar solo los elementos espaciales seleccionados tiene que estar cliqueado. ¿Por qué? Porque le había dicho expresamente que quiero guardar los elementos seleccionados. Entonces le doy a aceptar. Entonces, ahora, si me quedo solo con la capa visualmente, vemos cuál es según el mapa forestal español de máxima actualidad, dónde está el encinar clasificado como tal dentro de la provincia de León. Entonces, consulto su tabla de atributos y lógicamente, pues esta tabla solo incluye encinares, como veis, en el campo de formación arbolada. Entonces ya tengo una nueva capa que se corresponde con encinar. Entonces, esto mismo podéis hacerlo con lo que queráis. Yo selecciono el león, pero podéis hacer una selección de toda la comunidad autónoma. Por tanto, solamente tenéis que hacer un filtrado de la formación arbolada correspondiente. Y de esta forma podéis seleccionar elementos de una capa original de lo que queráis.
Por ejemplo, podéis sacar mapas de distribución, en este caso pues es de Encinar de León, podéis sacar mapas de distribución de Castañar, podéis sacar mapas de distribución de Pinus silvestris, podéis sacar mapas de distribución de mapas de especies como Pinus nigra o cualquier otra especie que se os ocurra dentro de la información que contiene el mapa forestal español. Entonces, como veis, pues es muy útil el uso de mapa forestal español. Podéis sacar incluso superficies, sumar, etcétera, de todo lo que habéis sacado nuevo. Bueno, pues con esta video tutorial veis que muy sencillamente podéis sacar nueva información a partir de otra, a partir de un filtrado de elementos que contienen los campos correspondientes de una capa vectorial. Pues nada, hasta otra.